Buenas tardes a todos. En este video voy a dar la introducción al curso de electromagnetismo 1. El electromagnetismo no solo es una parte fundamental, medular en la física, sino que también es muy importante para otras ciencias como la química, el estado sólido, la ciencia de materiales, la biología y la medicina. Desde el punto de vista tecnológico, el electromagnetismo es importante porque, por ejemplo, toda la generación, distribución, transmisión de energía eléctrica se basa en los principios básicos del electromagnetismo, y toda la tecnología que tenemos, como la iluminación eléctrica, la televisión, la radio, computadoras, aparatos domésticos, industriales, etcétera, la tenemos hoy en día y se ha desarrollado gracias al conocimiento y al control de los fenómenos electromagnéticos. El electromagnetismo es una piedra angular en la física porque históricamente dio lugar al desarrollo de otras ramas importantísimas de la física, permitieron concluir toda la teoría de los fenómenos físicos, al dar lugar a la relatividad especial, a la teoría electromagnética de la luz y a la mecánica cuántica. Bueno, el electromagnetismo es una ciencia experimental, matemática, que utiliza el método científico, inductivo, que va de lo particular a lo general. Es decir, comienza con la observación, experimentación y cuantificación de un fenómeno particular, haciendo mediciones, usando patrones de medida para distintas variables involucradas. A partir de eso se formulan hipótesis o preguntas y se vuelve a hacer la observación, experimentación y cuantificación de esa hipótesis. Se hacen experimentos relacionados con esa hipótesis para ver si se confirma o se desecha. Si se confirman esas hipótesis y otras hipótesis sobre experimentos relacionados, pues se llega a leyes generales expresadas con fórmulas matemáticas, ¿sí? Ya estas leyes generales hacen predicciones de otros fenómenos. Ahí ya es usar el método deductivo de la ciencia, que es de lo general a lo particular, y nuevamente esas predicciones se vuelven a observar, a analizar, aplicando el método científico, y así va creciendo la ciencia, cualquier tipo de ciencia, en este caso el electromagnetismo. Y bueno, muy importante señalar que las leyes generales se expresan con fórmulas matemáticas, porque las matemáticas, más que ser una herramienta para la física, para el electromagnetismo, cualquier rama de la física, es el lenguaje. Es un lenguaje a través del cual se expresan los fenómenos de manera muy elegante y condensada. Por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, vamos a ver que todo el electromagnetismo está encerrado en 4 ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell. Todo lo importante es que ustedes sepan entender, al final del curso, todo lo que expresan esas ecuaciones. Bueno, históricamente también los fenómenos eléctricos y magnéticos se descubrieron desde el año 600 antes de Cristo. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que la electricidad y el magnetismo se empezaran a desarrollar como ciencia. Obviamente, como ciencia empezaron a desarrollarse a partir de 1600, ¿sí? Cuando se empezó a desarrollar precisamente el método científico por Galileo Galilei, otros científicos, Newton, etc. Bueno, entonces primero se estudiaron los fenómenos eléctricos estáticos, la interacción entre cargas en reposo. Hilbert, Dufay, Franklin, Coulomb empezaron a estudiar. Se fue refinando el estudio hasta que Coulomb ya con su balanza dio la ley para la fuerza entre cargas eléctricas en reposo, ¿no? Que vamos a ver durante el curso. Posteriormente se empezaron a estudiar la interacción entre cargas en movimiento, corrientes eléctricas, cómo poder producir cargas eléctricas, comportamiento. Se inventaron las pilas voltaicas, que hizo posible producir corrientes eléctricas estacionarias. Los científicos, entre otros, hicieron las contribuciones más importantes.
el caso del magnetismo también, más o menos por esas fechas, y de hecho muchos de los mismos científicos que estudiaban los fenómenos eléctricos empezaron a estudiar los fenómenos magnéticos, como Galvani, Ampère, Weston, Biot-Savart y Faraday, que empezaron a estudiar la fuerza entre alambres con corriente. En un principio, desde que se descubrieron los fenómenos y cómo se fueron desarrollando como ciencia, se pensaba que eran independientes estos fenómenos. Pero bueno, dentro de las contribuciones más importantes que se hicieron, una de ellas fue hecha por Faraday, de todas las contribuciones importantes que hizo, y esa fue el concepto de campo eléctrico y campo magnético. Faraday visualizó la interacción entre cargas eléctricas o entre corrientes eléctricas vía un medio que llamó un medio sutil, que llamó campo eléctrico en el caso de interacción entre cargas, o campo magnético en el caso de interacción entre corrientes o entre imanes. Él no aceptaba la idea de fuerza a distancia, ¿sí?, de que pudieran interactuar sin tocarse. Entonces él propuso que debería existir un medio. Ahora esta idea, este concepto, al principio fue pues rechazado y criticado por muchos científicos, pero otros científicos lo adoptaron. Y bueno, en realidad entonces fue tomando fuerza, y de hecho las ecuaciones del electromagnetismo, la teoría del electromagnetismo, quedó planteada finalmente en términos nada más de los campos eléctricos y magnéticos, y ya para ver cómo interactuaban las cargas entre ellas o las corrientes entre ellas, se veía como el campo magnético o eléctrico producido por ciertas fuentes interactuaba con otras cargas, otras corrientes, ¿sí? Bueno, dentro de los primeros que propusieron que debería haber una relación entre, o se dieron cuenta que había una relación entre electricidad y magnetismo, fue Ampère, que dijo que las corrientes microscópicas eran el origen del magnetismo en los imanes, o sea que los imanes ejercían fuerzas magnéticas o producían campos magnéticos porque tenían dentro de ellos pequeñas corrientes ahí permanentes, ¿no?, microscópicas. Ya en 1820, Ørsted demostró ya de manera contundente la relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos al demostrar que una corriente eléctrica producía un campo magnético. Afectaba la orientación de una brújula o de un imán muy pequeñito ahí cerca de alambres con corriente. Posteriormente, en 1831, Michael Faraday demostró, ya trabajando con corrientes eléctricas variables en el tiempo, demostró que un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico. Finalmente, Maxwell, en 1873, en su libro de Tratado de Electricidad y Magnetismo, propuso que un campo eléctrico variable en el tiempo producía un campo magnético. Entonces vio que había una estrecha relación, de hecho que no se podían separar campos eléctricos y magnéticos, uno podía producir al otro, iban de la mano, y formuló la teoría del electromagnetismo. Agrupó todas las leyes de la electricidad y del magnetismo, tanto estáticas como dinámicas, en 4 ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Maxwell, que es lo que vamos a ver en el curso. A final de cuentas, el objetivo principal del curso de electromagnetismo 1 es llegar a las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, como derivación de las ecuaciones de Maxwell, formuló también la teoría electromagnética de la luz. El curso de electromagnetismo 1 está diseñado para ver los temas más o menos en el orden en que se desarrollaron históricamente. Los temas 1 y 2 tienen que ver con lo que se conoce como electrostática en vacío, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo y las características de los campos eléctricos producidos por cargas eléctricas en reposo. El tema 3 tiene que ver con electrostática en materia, es decir, la interacción de cargas eléctricas en reposo, pero ya en presencia de materiales dielécticos. El tema 4 tiene que ver con el estudio de las corrientes eléctricas estacionarias, es decir, corrientes eléctricas que no varían en el tiempo, son constantes en el tiempo, se producen a través de la aplicación de
un voltaje, una diferencia de potencial entre los extremos de alambres conductores. El tema 5 tiene que ver con el estudio de la interacción entre imanes en reposo o corrientes eléctricas estacionarias, por eso es magnetostática en vacío. El tema 6 tiene que ver con magnetostática en materia. Y en el tema 7 vamos a ver la interacción entre corrientes eléctricas variables en el tiempo y cómo son los campos magnéticos y campos eléctricos producidos por corrientes eléctricas variables en el tiempo. Vamos a ver una ley muy importante que es la ley de inducción electromagnética o ley de Faraday. Y ya finalmente en el tema 8 pues vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. O sea, con estos 8 temas realmente cubriríamos lo más importante del programa, del curso de electromagnetismo 1, de la teoría del electromagnetismo. Y bueno, los temas 9 y 10 ya son consecuencia de las ecuaciones de Maxwell. El tema 9 es de ondas electromagnéticas y el tema 10 de cómo se desarrolló la teoría de la relatividad especial a partir de las ecuaciones de Maxwell. Y ver un poco también de la teoría cuántica de la radiación. Desde el tema 1 vamos a ver el concepto de campo eléctrico y vamos a utilizar y aplicar el lenguaje y los conceptos físicos y matemáticos de divergencia de un campo eléctrico, de flujo de campo eléctrico, para ver la ley de Gauss en forma integral y diferencial, y bueno, en su forma moderna. El curso presencial está diseñado para verlo en 96 horas, ¿sí? Que son 16 semanas. Entonces nosotros vamos a tratar de adaptar este calendario al curso en línea, de tal manera que vamos a ver el tema 1 en las primeras 2 semanas, el tema 2 en las siguientes 2 semanas, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, si logramos ajustarnos bien a este calendario, pues vamos a poder concluir el temario, llegar al tema 8 de ecuaciones de Maxwell, unas semanas antes de que termine el curso, y podemos ver estos temas, ¿no? Vamos a tratar, ojalá, vamos a tratar de que la dinámica del curso sea tal que concluyamos estos temas, los vayamos cubriendo en estos horarios. La bibliografía básica que vamos a utilizar en el curso van a ser estos 3 libros, creo que son libros muy conocidos. El Holiday Reign, Purcell, Tipler Mosca, que son libros muy didácticos y desarrollan muy bien los temas que vamos a ver en el curso. Estos 3 libros en estas ediciones trabajan en el Sistema Internacional de Unidades, de metros, kilogramos, segundos, amperes. Les comento esto porque desde luego ustedes pueden utilizar cualquier otro libro que tengan a la mano, pero tengan cuidado en que trabajen el mismo sistema de unidades, porque si trabajan en otro sistema, por ejemplo el sistema CGS, US, que es de centímetros, gramos, segundos, unidades electrostáticas, las ecuaciones que van a ver ustedes ahí van a tener las constantes muy diferentes. El nivel de las matemáticas que trae el libro de Purcell es más elevado que el de los otros 2 libros. Entonces aquí ustedes pueden consultar y ver de manera más clara en el capítulo, en el volumen 2, el significado físico de divergencia y rotacional, que son muy importantes para este curso. Les recomiendo que en paralelo con los videos del curso vayan estudiando este capítulo para que tengan más claro el concepto de divergencia rotacional y se les facilita el entendimiento de las ecuaciones de Maxwell.
La evaluación del curso va a consistir en dejar tareas de examen semanales que van a contar el 60% y la aplicación de exámenes parciales que van a ser conceptuales. Son aproximadamente unos 3 exámenes que se van a aplicar en el horario del curso, ya les diremos la dinámica, y que van a contar el 40% de la calificación. Bueno, las recomendaciones que les quiero dar para el curso es la realización correcta y la entrega puntual de las tareas de examen, porque pues, es muy importante esto para una buena dinámica y un buen aprendizaje del curso. Para la solución de las tareas de exámenes semanales de manera correcta, se sugiere que sigan los 4 pasos para plantear y resolver bien un problema, que consisten en el primer paso, comprender el problema; el segundo paso, concebir un plan; el tercero, la ejecución del plan; y el cuarto, examinar la solución obtenida. Bueno, pues eso sería todo. En el siguiente video pues ya iniciamos con el tema de electrostática en vacío, el tema 1, sería carga eléctrica y métodos de electrización. Muchas gracias. Hasta pronto.